la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en nuestra serie de conferencias que, como estábamos comentando antes de empezar, pues obligatoriamente tiene que ser a través de Zoom, a través de Internet, porque de momento pues nuestra sala solamente tuvimos el otro día un pequeño conato en un concierto en el que hubo un poquitín de público, muy poca gente, 8 o 9 personas, y ahora de momento tenemos que seguir esperando hasta que la situación sea más favorable. Hoy tenemos una conferencia interesantísima titulada La artillería y los castillos señoriales. Yo creo que estamos todos deseando escuchar a don Amador Ruibal, que es nuestro ponente de hoy. Así que yo le voy a ceder la palabra al vocal de la Junta, Antonio López, que va a presentar el ponente que tenemos esta tarde. Espero que lo disfruten y cuando termine el acto espero también sus comentarios y que tengamos un debate animado sobre este tema tan fascinante. Adelante, Antonio. Buenas tardes a todos. Soy Antonio López, vocal de Actos Culturales de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Es para mí una satisfacción particularmente especial presentar hoy a nuestro ponente, a nuestro conferenciante, el profesor don Amador Ruibal Rodríguez, de cuyo currículum se puede leer mucho, pero claro, si es así, entonces la conferencia la doy yo. El profesor Ruibal es catedrático de Geografía e Historia. Es doctor en Historia de Arte por la Universidad Complutense, licenciado en Filosofía y Letras, también por la Complutense, así como en Derecho. Es además vicepresidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Es el director de una importante revista que edita esta asociación, revista de gran altura científica dentro de lo que es el gran del tema. Ha recibido, como es natural, bastantes premios nacionales e internacionales. Entre ellos está el premio de la Fundación Marqués de Sales por todo el conjunto de su labor investigadora. Ha intervenido como ponente en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, en donde ha presentado trabajos sobre órdenes militares y diferentes temas históricos, así como estudios sobre museos y otros lugares de interés. Se podría decir mucho más de lo que es el entorchado académico del profesor Ruibal, pero yo sí que quisiera, a nivel estrictamente personal, decir que, como antes he comentado, el profesor Ruibal es el vicepresidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Yo tengo el honor de pertenecer a esta asociación en calidad de socio protector. En esta asociación, una de las prácticas que hasta hace muy poco se venía haciendo era la realización de unos viajes internacionales que combinaban magníficamente el turismo con el estudio. Eran viajes de estudio, esencialmente. Estos viajes eran todos dirigidos personalmente por el profesor Ruibal y yo he tenido la gran fortuna de participar en ellos como viajero. Durante el trayecto, una vez en el país de origen, durante el trayecto en autobús para recorrer los diversos puntos, el profesor Ruibal cogía el micrófono y normalmente pues contaba cosas relativas a lo que íbamos a ver, la historia, la realidad, etcétera, sobre todo la historia. Fíjense cómo sería el tema que, sabiendo qué tipo de viajes era el nuestro, lo que se pedía era que los guías locales que nos acompañaran, porque un guía local teníamos que llevar, fueran no simplemente empleados, sino expertos, profesores en el tema de que íbamos a hablar. Pues fíjense cómo será la cosa, que en muchos de esos viajes, esos guías locales le pedían permiso al profesor Ruibal para grabar sus explicaciones o tomar notas, porque resulta que ellos decían que estaban aprendiendo del país suyo muchas más cosas que ellos no conocían al oír las explicaciones de nuestro conferenciante de hoy. Entonces, esto ya da una idea de la categoría y el nivel intelectual de la persona que nos va a dirigir la palabra. Hoy nos ha dicho, desgraciadamente, que está algo afónico. Es una pena, porque desde luego el profesor Ruibal, además, es un auténtico líder, es un hombre que sabe manejar el grupo. Recuerdo que en un viaje, y esto es una pequeña anécdota, estaba el autobús un poco revuelto, estábamos todos de aquí para allá, de pies y demás, y en un momento determinado, con esa voz de auténtico líder y de auténtico gran conductor, dijo: ¡que se sienten! Bueno, pues yo no sé qué pasó, pero inmediatamente todos estábamos en silencio en nuestros asientos y en un momento en que miré por la ventanilla, hasta me pareció que los transeúntes que pasaban por la calle estaban sentados en un banco. Esto puede dar una idea de la personalidad
del conferenciante de hoy. Y ya con eso creo que lo mejor que puedo hacer es dejarle a él la palabra. Muchas gracias, profesor Ruibal, por la intervención de hoy. Pues muchas gracias a la Real Sociedad por invitarme a participar. Antonio es un amigo y me conoce de hace muchos años. Lo único que pasa es que soy viejo, he vivido mucho y me ha dado tiempo a viajar muchísimo. Y jamás lo llevaba a ningún sitio donde no hubiera estado yo previamente, muchas veces en ocasiones, y conociera aquello verdaderamente bien. Lo cual, pues no cabe duda que, dado además mi carácter de historiador, investigador, etcétera, pues era normal que lo conociera. Como catedrático de arte, pues siempre he tenido un interés especial por todos los aspectos del arte. Hasta que tropecé con el doctor Azcárate, que me pidió que hiciera una tesis sobre Castellos, porque no lo hacía nadie. E hice la primera tesis doctoral sobre Castellos de España, concentrada en la zona de Ciudad Real. Entonces entré en contacto con la Asociación de Amigos de los Castillos y desde entonces, pues allí he seguido. Ahora me ha ascendido a vicepresidente hace ya bastantes años y desde luego me he empeñado en darle un verdadero nivel de interés a la revista Castillos de España para que pudiera estar verdaderamente en los anaqueles de las bibliotecas universitarias. Pues sin más, si les parece, empezamos. Conecto. Aquí estamos. Lo único que me queda es preguntar si se ve el ratón. Sí, se ve el puntero. De acuerdo, el puntero. Muchas gracias. Bueno, pues esto que están viendo pretende indicarles en esencia de lo que les voy a hablar. En realidad, lo que están viendo, más que nada, es lo que debería ser. En el siglo XV hay artillería, y fíjense que la artillería se usó en España evidentemente, en otros países fue antes y en Oriente no digamos. En 1324, por primera vez, fue importante en el año 1410 porque se logra derribar una torre con una de estas bombardas, que es esa pieza que está ahí, porque lo normal, perdón que no, ahora precisamente no cambia. Un momento, que voy a empezar otra vez y a coger la presentación de entrada. A ver ahora. No. Vaya, hombre. Ah, ya. De acuerdo. Porque lo normal es esto que están ustedes viendo aquí. Que se prefiriera la artillería neurobalística normal, siglos, vamos, desde la época romana. Fíjense arriba lo que era la artillería romana. La balista, el escorpión, el onagro y lo que son los medievales. La novedad la tenemos en el trabuco fundíbulo que empieza a aparecer en el siglo XIII y que en el XV alcanza verdaderamente un nivel de potencia extraordinario. Se llega a crear un fundíbulo que es capaz de lanzar piedras de 100 kilos de peso. Evidentemente, no hay muros que lo aguanten. Bien,
En el siglo XV existe ya una artillería de armas de fuego, es decir, pirobalística, en el lenguaje, digamos, específico. Sobre todo lombardas. Aquí ven una lombarda en su afuste y pueden ver arriba que consta de dos partes, la recámara o servidor y la caña o tomba por donde sale la bala. En la recámara es donde se coloca la pólvora. Piensen ustedes que el fundíbulo tiene una cadencia de disparo que es difícil que supere un disparo por hora, aunque puede haber muchos, evidentemente. En el caso de la artillería pirobalística, lograr un disparo por hora es una maravilla. Ante todo este avance de las armas, a principios del siglo XV, en tiempos de Juan II, pueden ver cómo las fortalezas engrosan sus muros y sobre todo los levantan en altura. Y además colocan un antemuro o falsabraga delante y profundizan y ensanchan los muros. Porque la artillería ya se conocía en el siglo XIV. ¿Por qué decíamos que es difícil conseguir un disparo por hora? Piense, la lombarda o bombarda es la pieza de tiro más potente. Necesita no solo el afuste de madera que ven ahí, sino además ajustarla en altura, como todas estas armas. Y además, toda la parte posterior debe estar reforzada por el retroceso. Fíjense además cómo está atada la pieza. Esa pieza, una vez que se dispara, hay que desatarla, que separar la recámara del tubo, que limpiar el tubo, que limpiar la recámara, por supuesto esperar a que se enfríe, volver a cargar, aunque se puede tener una segunda recámara preparada, engarzarla, volverla a colocar, volverla a apuntar, volverla a atar, todo eso para poder estar en condiciones de disparar de nuevo. Y fíjense lo más importante, todas estas piezas en esta época disparan piedras, bolaños o bolas de piedra. Y cada una de estas armas necesita que las bolas estén preparadas para su calibre. No hay calibres establecidos, lo cual exige que cada pieza cuente con una serie de picadores que preparan las piezas justo para su tamaño, que hay que prepararlas. Si son un poco más pequeñas, ya no valen porque pierden fuerza, etc. Todo eso hace que evidentemente se prefiera las armas conocidas. Aquí tienen lo que sería una de estas bombardas o lombardas preparadas para el disparo. En general son de hierro. Fíjense las duelas que las refuerzan. Y a veces, solamente a veces, se puede contar con bolas también de hierro, que efectivamente deben estar fundidas expresamente para ella. Fíjense el refuerzo posterior y todo lo que necesita de servicio alrededor.
más el artillero está ahí preparado para encender y se apunta a ojo. Todo esto hace que el disparo sea bastante incierto. Sin embargo, en 1410 es verdad que en Antequera el infante don Fernando logra atravesar una torre. Pero es una torre de tapial. Cuidado, que no es lo mismo que una gruesa torre de piedra. Ahí tienen las fundiciones que tenía Juan II. Tenía 13 lombardas y 12 truenos, que es normalmente el nombre genérico de las armas más pequeñas. Truenos, evidentemente, es por el ruido que hace. El infante don Fernando, para su campaña, añadirá 2 lombardas más, que estas son de bronce, y entonces disparan bolas de hierro normalmente y 12 truenos. Fíjense que en el primer cuarto de siglo tenía Castilla, como les pongo aquí, 250 piezas. Bien, ¿qué es un castillo señorial? Pues evidentemente el de un señor. Pero ojo, no cualquier castillo de un señor, pues un señor podía tener muchos castillos. Es esencialmente el castillo en el que reside el señor, que lo usa para vivir. Normalmente está situado, evidentemente, dominando sus posesiones y está especialmente preparado para vivir en él. Lógicamente, los mejores castillos señoriales son los palacios reales. Uno de ellos, que todos ustedes conocerán de sobra, el célebre Alcázar de Segovia. El Alcázar original, fíjense, era esta parte, y esto era la torre del homenaje, la parte opuesta a la que conocemos. Porque Juan II empezará esa torre que acaba Enrique IV. Fíjense, el rey tiene 250 piezas. Fíjense qué curioso. ¿Cuántos huecos para piezas artilleras están viendo en esa torre? ¿O en las paredes del castillo? Aquí. En esta torre hay una. Para poder disparar con fuego de artillería. O aquí abajo. La barbeta. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los nobles no se han tomado muy en serio todavía aquello de la artillería. Fíjense el castillo-palacio de Escalona. Castillo señorial, evidentemente, pero en tiempos tardíos. Fue sobre todo un gran castillo musulmán con su albacar, que ven aquí, luego castillo cristiano en esta parte, y finalmente, cuando Juan II lo dona a don Álvaro de Luna, hace el palacio, pero ya después en el siglo XV, que luego pasará a los Manuel, donde crearán una magnífica biblioteca. Amador, me vas a disculpar que te interrumpa para un tema técnico, Amador, perdona que te interrumpa para un tema técnico, porque me he dado cuenta de que en la prueba que utilizamos la forma de diapositiva se podía ver el puntero, pero ahora la tienes en forma de notas
y no vemos el puntero. Entonces yo te pediría, por favor, que si lo pusieras en formato diapositiva todos saldríamos ganando, porque hay unos detalles que yo creo que nos estamos perdiendo. Vamos a ver. Si se pone en formato de diapositiva... Un momento, que tengo que volver, entonces, porque aquí ahora no puedo. Creo que es en opciones de presentación, ¿no? Arriba. ¿Cómo? Donde pone opciones de presentación arriba. Yo creo que debe ser No, ahí. es que no las veo. Pues yo mismo no las veo. Si quieres, deja de compartir un momentín y lo podrás manipular mucho mejor. Voy a ver si puedo. No, es que no puedo ni dejar de compartir. ¿Has intentado en el menú abajo compartir pantalla? Deja de compartir un momentín. Que no me sale. ¿No te Y sale el ahora menú? ya me ocupa la pantalla todo el... Mueve un poquito el ratón a ver si te sale el menú. ¿No te sale el menú? ¿Lo ven? ¿Lo ven? El menú abajo no puedes ver compartir pantalla. No. No, vamos a ver. Pues dale a escape, dale a escape. A ver. Vale, pues ahora, ya, pero una vez que dejas de compartir pantalla, vete al PowerPoint y dale a versión de visualización por diapositiva, que te va a resultar mucho más fácil. Ahora que me has sacado, voy a ver. Qué pena, si antes lo habíamos hecho estupendamente. No. A ver. No. Vamos a ver. En la diapositiva que estaba aquí, ¿están viendo ustedes a la derecha el plano del castillo? Sí, pero muy pequeñito porque es que la pantalla está dividida en dos, es una pena. Ah, espere. A ver qué puedo hacer. A ver, Sky. Ahora, bueno, ahora vete al PowerPoint y vete a presentación por diapositiva. Ahora avanza al número que estabas, creo que era la 6 o la 7. ¿No están viendo las siguientes? Dale a avanzar. ¿Solo están viendo la principal? Nada más, sí. Ahora funciona. Sí. Fenomenal. ¿Ven el puntero? A ver, muévelo un poquito. No, antes lo vi perfectamente, pero ahora no sé qué ha pasado. Sigue avanzando diapositivas, pero ahora se ve muchísimo mejor. Se ve muy bien. Ah, pues estupendo. Vale, pues si quieres retomamos el número en el que estabas y perdón por la interrupción. Hombre, al revés. Estamos para intentar que salga lo mejor posible. Mucho mejor así, yo creo. Mucho mejor así. Adelante. Muchas gracias. Entonces, en lugar del puntero, lo diré. En la parte de arriba a la derecha de la diapositiva está el plano. ¿Lo ven? Cierto. Sí, vale. Y pueden ver lo que era el castillo musulmán con la parte delantera que era el gran albacar. Luego el castillo cristiano se reduce a la parte de la izquierda y allí es donde don Álvaro de Luna levanta su castillo. Evidentemente, como todo castillo, tiene en su parte interior zonas muy lujosas. Fíjense la capilla, la bóveda que todavía se conserva. Pero un castillo señorial es algo que por dentro es normalmente elegante y cómodo. Fíjense el de Benalcázar, otro castillo de la época de Juan II de los Sotomayor.
Este tiene la que se considera torre más alta de España. En realidad, el castillo es obra de diversas fases. En la parte de arriba a la izquierda tienen lo que era la planta de la antigua gaete, lo musulmán, el castillo musulmán, mucho más grande, mucho más amplio, y en el centro del cual van a levantar don Gutiérrez de Sotomayor y sus herederos el gran castillo. Debajo ven el castillo que se va a levantar en 1450 y delante de él ven los restos de una torre albarrana de lo que era el castillo de Gaete. Fíjense en la diapositiva de arriba en medio. La parte superior de la torre la añaden ya el hijo Alfonso de Sotomayor. Y su viuda termina por construir el castillo hasta que finalmente en la diapositiva grande se ve que se transforma en palacio en la parte de la izquierda por don Francisco de Zúñiga y Sotomayor, pero ya en el siglo XVI. Fíjense otra característica, no hay troneras, pese a que estamos a mitad de siglo. Será a partir de Enrique IV donde empiezan a aparecer las troneras. Esas troneras indican que el castillo está preparado para armas de fuego y los castillos van dando a las armas que pueden ver abajo a la derecha. Ahí tienen falconetes, bombardas y armas tardías ya con muñón para colocarlas en carro. Fíjense las troneras de los palacios, de los castillos señoriales. Esas troneras se llaman de orbe, si es un círculo, de orbe y cruz, si tienen encima una cruz como visor, la cruz puede ser doble, orbe y palo si lo que tiene es una raya. Y los castillos, fíjense que van arriba a la izquierda, agrandando su foso y convirtiendo las torres en auténticos bastiones que encima, en la parte alta, llevan piezas de artillería. Sin embargo, es raro. Por ejemplo, un castillo preparado para artillería es el castillo de Portillo. Este castillo de Portillo crea escuela. De ahí sale la que se llama Escuela de Valladolid. Porque en Valladolid y fuera de Valladolid hay un montón de castillos que siguen ese modelo. Una gran torre del homenaje y un recinto rectangular con torres más pequeñas angulares, rodeado normalmente de una falsa braga. Bien, el castillo de Enrique IV es la parte amarilla que ven en el dibujo de la derecha, alta. Es decir, lo que hizo fue transformarlo sobre todo en palacio, porque será Rodrigo Alonso Pimentel el que al recibirlo le añada la falsa braga que ven que lo rodea, preparada para artillería. ¿Por qué? Pues por las guerras civiles castellanas. Eso ya es en tiempos tardíos. Aquí tienen el castillo de Villafuerte, propiedad de la asociación, un castillo de la Escuela de Valladolid, muy semejante al otro y con su falsa braga. Pero en realidad, piensen
que ninguno de estos castillos, salvo el original, puede aguantar un ataque de artillería. Sus muros no son lo suficientemente gruesos, ni siquiera su barrera, aunque pueda llevar una pequeña pieza de artillería en sus torres esquineras. Quiere decir que los nobles siguen todavía a mediados del siglo XV sin tomarse en serio la artillería. Un castillo señorial magnífico con una de las grandes torres españolas de 31 metros de altura, gran grosor y anchura, como pueden ver, es la torre del Castillo de Feria. El Castillo de Feria está en alto, como pueden apreciar, domina todo el señorío y pueden ver los detalles decorativos de las ventanas y de la puerta de entrada. Fíjense qué lujo. Tiene hasta letrinas en las habitaciones señoriales. Bueno, pues no hay troneras. No está preparado para armas de fuego. O el célebre castillo de Barciense, cuyo alta torre del homenaje muestra el magnífico escudo de los Tenorio como representación y símbolo de poder y dominio sobre el señorío. Bueno, pues será en el siglo XVI cuando reciba lo que ven en la diapositiva de abajo a la derecha. La barbacana artillada. El castillo no está preparado para artillería. Sin embargo, en la época de los Reyes Católicos, vamos al cuarto final de siglo, la artillería avanza a pasos agigantados, especialmente gracias a don Fernando, que se trae un cuerpo de artilleros especializados de Aragón, acostumbrados a luchar con Francia, que tiene una magnífica artillería y le da un impulso al cuerpo de artilleros. Fíjense el cañón con la leyenda en la zona del centro. Quien a mi rey no obedeciera, de mí se guardará. Castillo, cañón hecho y decorado expresamente para el rey católico. Un cañón de bronce que dispara bolas de hierro de gran potencia. Piezas de la época. Arriba a la derecha pueden ver un mortero. El mortero es pieza única. Fíjense que abajo tiene el saliente de la recámara, pero que no se quita, que está unido. Allí se aprieta la pólvora y se mete la bola, se pone normal, en muchos casos, lo normal, 45 grados y tira por encima de las murallas, de forma que caiga sobre las viviendas y cause grandes destrozos. También puede caer encima de la techumbre de una torre y llegar a hundir la techumbre. Abajo pueden ver toda una serie de artilleros preparando la pieza y pueden ver ya piezas sobrecureñas. Fíjense un trueno de mano. El dibujo pequeño. Ahí tienen a un soldado disparando un arma de fuego de mano, evidentemente de pequeño calibre. Tienen una gran lombarda en el centro y abajo un ribadoquín más pequeñito
como pueden ver en la parte inferior, ¿qué dispara una bombarda? Una bombarda, para empezar, pesa 5 o 6 toneladas. Fíjense lo que es moverse en 1000 kilos, aunque pueda dividirse en 3 partes: la recámara, la caña y el afuste. Hay que colocarla en carros que puedan soportarlos y que tienen que ser arrastrados por mulas, caballos o bueyes. A veces habrá alguna tan grande que deberá ser arrastrada por 56 bueyes. Fíjense lo que esto representa. ¿Qué representa? Caminos. Caminos preparados para pasar la artillería. Cuerpo de ingenieros necesita un cuerpo de zapadores. Es básico. Fíjense que en la guerra de Granada los reyes llegan a juntar tal cantidad de artillería que en ocasiones solo la llegada de las piezas y la instalación de las piezas ante la plaza fuerte hace que la ciudad y el castillo se rindan. Bueno, vamos a avanzar. Curioso, ven antes de pasar, ven el falconete pequeñito que tiene en la parte inferior en el centro. Bueno, pues ese falconete solo pesa 130 kilos y dispara bolas de 1,5 kilos. Fíjense que está articulado. Ese es especial para colocarlo en los barcos. Se coloca en los bordes de los barcos y barre normalmente las cubiertas de los barcos enemigos. Bien, ¿dónde habrá entonces, dada la situación, verdaderamente zonas para piezas artilleras? Pues aunque los musulmanes tienen piezas de artillería, verdaderamente será en la Alhambra donde los reyes católicos coloquen por primera vez baluartes artilleros en torno a la Alhambra. Aquí les pongo 2 de ellos, el de 7 suelos y el de las cabezas, uno con planta en D, otro, como ven, pentagonal, con varios pisos, donde ya se enfrentan al problema de la salida de los gases. Aquí trabaja Ramiro de la Madrid, que será un gran arquitecto, que luego lo veremos en el castillo más importante más allá de nuestras fronteras actuales. El arma de fuego exige evolución. Y entonces los castillos responden con 2 cosas. En la izquierda, fíjense la evolución. Las torres se transforman en baluartes. Frecuentemente, delante de las puertas, se colocan barbacanas. Los fosos se hacen más grandes y las murallas se preparan con cañoneras, troneras, es decir, piezas para disparar artillería a través de ella. Pero ojo, ahí les pongo 4 cosas de adaptación pirobalística. Pero ojo, a la larga se descubre que las troneras, las piezas para disparar, adelgazan los muros. Y finalmente se lleva la artillería a la parte alta, como pueden ver en la parte de la derecha en los baluartes. Además, desaparecen las almenas y se sustituyen por merlones, es decir, las piezas de piedra entre las que se encajan los cañones.
Sin embargo, fíjense, castillos de la nobleza en la época de los reyes católicos. El duque de Alba levanta esta gran torre sobre otra que ya existía en San Felice de los Gallegos, donada a él, al duque de Alba, por los reyes católicos, la torre anterior, que aún se aprecia ahí. Fíjense, debajo de la escaragüita, porque las escaragüitas son corrientes en Castilla. No valen para nada, pero indican que son torres señoriales. Se colocan en sus caras o en las esquinas. Son esos salientes que se levantan un poquito más que la torre y que indica que es un castillo señorial. Pues precisamente donde está, arqueológicamente hablando, donde está situada la escaragüita en la cara, y solo esa parte central corresponde a la antigua torre de Don Dinís de Portugal, levantada en el siglo XIII. Será posteriormente cuando se levante, fíjense en la parte inferior de la diapositiva, las troneras artilleras. A la derecha pueden ver el resto del castillo y a la parte de arriba, a la derecha, lo que era la entrada a la fortaleza. Un castillo ya que va a estar más preparado para artillería va a ser este que ven aquí, levantado por Don Ventral de la Cueva. Es un castillo levantado después de 1461. En el castillo no está preparado para artillería, aunque las torres puedan considerarse bastiones, pero precisamente por miedo a los reyes católicos es cuando se le añade la barrera que pueden ver en toda la parte de abajo, en toda la parte inferior, la falsa braga preparada para artillería y también, sobre todo, fíjense la barbacana delante de la puerta para evitar el tiro directo sobre la puerta. Será ya muy tarde, en 1510, cuando se forre de nuevo la barbacana con una galería perimetral, con permiso real. Otro castillo, que todos conocen seguro, Manzanares el Real. El castillo del primer duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, en tiempo de los Reyes Católicos. Un castillo de juguete, en realidad. Fíjense, es un castillo perfecto. Tiene todo lo necesario para la artillería. Pero ni una de sus paredes aguantaría el disparo de las bombardas de los Reyes Católicos. Parece un castillo, pero es un palacio. Un auténtico palacio señorial, además encima decorado por Juan Guas, el gran arquitecto real de la época, que le coloca sus célebres bolas, adornos y galerías. Es decir, que el duque del Infantado sabe que no vale como fortaleza. Pero otras sí, cuidado. Castillos señoriales que sí que se preparan para la artillería. Por ejemplo, aquí tienen uno. Casarrubios del Monte. Desgraciadamente usado como corral de ovejas y cuadra hasta hace poco. Afortunadamente está empezando a ser restaurado, al menos la torre del homenaje que ven aquí en la punta. Un castillo de lo que será forrado en ladrillo. Es anterior. Pero cuando será forrado en ladrillo,
será a partir de 1400. Mira, en la época de los Reyes Católicos, será forrado por Alí Caro para don Gonzalo Chacón cuando se lo devuelve Isabel la Católica. Muros de gran grosor, con piezas de artillería, aunque este castillo tiene un problema, que no tiene cimientos. Sin embargo, el gran grosor de sus muros los hace innecesarios. Un castillo que será verdaderamente reformado y preparado para ser útil para artillería, lo conocerán todos, Medina del Campo. Es un castillo real. Y los reyes católicos, fíjense en el foso, fíjense cómo construyen un talud, castillo abaluartado, previsto de varios niveles de artillería. Fíjense que está preparado, como pueden ver en el dibujo del ayuntamiento. Esto lo estudiará y se limpiará muy modernamente por precisamente Fernando Cobos, nuestro actual presidente de Valladolid, uno de los grandes arquitectos especializados en castillos, y el foso fue limpiado por primera vez por nuestro anterior presidente de Valladolid, Javier Bernard. Castillos preparados para artillería habrá otros dos. Por ejemplo, ¿quién no conoce el castillo de Coca? Castillo que vemos, como se ve a la derecha, al acercarnos a él, hasta que vemos el gran foso. Es un castillo, por lo tanto, en gran parte enterrado. Enterrado, con muros en talud, preparado con grandes bocas, buzones para artillería, pero ojo, es verdad que será quien está detrás de la obra Fernando el Católico, igual que lo está detrás del castillo de Arévalo, obra primitiva de Álvaro de Zúñiga, que usa una torre de la muralla de Arévalo que todavía se aprecia en el muro. ¿Ves la parte más blanca de la torre del homenaje? Era un castillo cuadrado que luego el rey católico convierte en una gran fortaleza pentagonal, colocando delante de la puerta no ya una barrera, sino una auténtica barbacana artillada, enterrada, con buzones, como pueden ver en la diapositiva de la izquierda. ¿Qué pasa con la nobleza? Pues como si no. No es que no conozca la artillería, la conoce y la tiene, pero sigue levantando castillos. Fíjense, uno de los castillos más bellos de España, señorial, Castillo Palacio de Vélez Blanco, Don Pedro Fajón y Chacón. Tendrá artillería. Y como pueden ver en la parte de la diapositiva de la izquierda, tiene una parte preparada para artillería, pero el resto no. Pero claro, estamos en 1510 y ya los reyes católicos han dejado claro que no toleran ningún tipo de insurrección, derriban los castillos de cualquier insurrecto, con lo cual los nobles reconocen su poder y en consecuencia no aspiran en modo alguno a enfrentarse a él. Son en todo caso
preparados para posibles sublevaciones moriscas, más que nada la sublevación de la población local. Fíjense la magnífica decoración de frisos de madera de César y Hércules que fueron vendidos por el duque de Macedonia en 1903 a Estados Unidos, claro. También vendió el célebre patio en 1904, que hoy se puede ver en los claustros en Nueva York. Una magnífica fortaleza que está siendo restaurada paulatinamente. Sin embargo, sí hay algún castillo señorial artillero. Y este se levantó sin permiso real. Lo levanta el arquitecto Lorenzo de Adonza por orden de Hernando de la Vega, presidente del Consejo de Órdenes Militares. Miembro del Consejo Real, el permiso llegará cuando esté terminado, por el problema, evidentemente, de la guerra de las comunidades. Un castillo, como ven, con baluartes redondos todavía, en sus esquinas, artillados, desgraciadamente. Han colocado el cubo de basura oportunamente el ayuntamiento delante del hueco artillero. Eso es frecuente, desgraciadamente. Detalle de esos, que tuvo una torre del homenaje, donde ven en la parte de arriba las escaraguaitas, que apenas que fue destruida. Y una cosa curiosa, el castillo es macizo hasta el cinto que ven. Solo por encima del cinto que ven en las murallas hay suelo y se puede andar. El resto es subterráneo macizo. Y otro, este castillo se construye en dos fases. La primera parte se construye en tiempos de los Reyes Católicos. El castillo central, de 1460-80, y es un castillo señorial, pero luego, posteriormente, se construye ya en la última fase del rey católico, y luego ya después, en tiempos de Carlos I, que le concede a su constructor el título de Duque de Frío, el magnífico castillo artillero de Berlanca de Duero. Fíjense los 5 metros de grosor del muro de piedra. Y la artillería esencialmente en lo alto de los muros, como pueden apreciar. Fíjense esto curioso que les pongo y que no me gusta, pero se lo voy a leer, porque este es el tren francés de artillería de Carlos VIII que llevó a Italia contra España y que usará para combatir el castillo que construirá Ramiro López más allá de las fronteras, en Perpiñán, el castillo de Salsa. 8 lombardas, 3 metros 30 centímetros de longitud, 4.600 kilos de peso, dispara pelotas de hierro de 40 centímetros de diámetro, quiere decir, ojo, que es de bronce y penetra muros, llega hasta 9 kilómetros y penetra muros de 6,5 a 8 metros. Bueno, no llega tanto, no es el máximo. El efectivo es menos. Pongamos 4 kilómetros y los muros
sí puede penetrar los muros que hemos visto de Berlanga. Pero eso no quiere decir que los destruya un solo disparo. 8 lombardas de casi 3 metros, con pelotas también de 40 centímetros y 55 kilos de peso, perdón, que llegan hasta penetrar 5 metros de muro. Un poco menos, 24 cañones de 200 centímetros que disparan bolas de hierro de 20 centímetros, peso inferior, van en carro. Los anteriores pueden disparar hasta 12 veces al día. Eso es rarísimo y sería alguna pieza excepcional porque supone un disparo a la hora. Aunque las de bronce, cuidado, ya son piezas fundidas, por lo tanto no hay que desmontarlas ni atarlas, solo hay que limpiarlas, que se enfríen. Recuerdan que modernamente en la guerra civil nuestros soldados, los morteros, y en la guerra mundial los terminaban enfriando, orinando, porque no había agua. Pues fíjense para enfriar semejantes piezas y que estén en condiciones de tiro. Bueno, y 41, bueno. El resto es que fíjense la potencia del tren artillero que va a enfrentar al castillo de la derecha, que es el castillo que levanta Ramiro López en época del rey católico, a finales del siglo V. Visto desde fuera, sería como ver en el centro. No sobresaldría demasiado en el suelo, pero ese es el segundo castillo. El primero sobresalía un poco más, especialmente la torre del homenaje. Y fíjense, en cambio, cómo es por dentro. A la izquierda, a la altura que tiene, por lo tanto, lo excavado que está en el suelo. Pues el castillo aguantó y los defensores españoles aguantaron. El castillo perdió todo lo que estaba por encima de la cintura, es decir, del cinto, que divide las paredes exteriores. Pero cuando los franceses intentaron el asalto desde las partes y penetraron en el foso desde las partes inferiores y de las caponeras que había en el suelo, los españoles los barrieron y no pudieron tomarlo. 100 días de asedio. Ahí lo tienen. Durero decía que era el mejor castillo existente en su época. Ramiro López estaba dentro en el asedio, porque no lo había terminado, y lo pudo reconstruir con lo que aprendió por el asedio. Pero Carlos V, pueden ver que lo mejora después con Tadino, con Benedetto de Rávena, con Pizarro, es decir, con lo mejor, los mejores ingenieros que había en la España de la época. Y sigue la mejora en 1552 con Calvi y otros que además tienen que restaurarlo por ataques franceses. Además, es un castillo bellísimo. Se ve desde la autopista de Perpiñán y desde allí hay una parada expresa para salir a visitarlo. Si se fijan al acercarse, poco sobresale del suelo. Fíjense todo lo que hay por debajo del cinto, que pueden ver marcado y pueden ver abajo las caponeras que unían los baluartes
avanzados con el castillo principal. Esas caponeras estaban preparadas también con artillería. Ligera, claro, porque era para barrer los peones del suelo. Claro, la artillería a principios del siglo XVI ya existen piezas de avancarga, ya queda mucho más sofisticado, pero fíjense en uno de los problemas de los reyes católicos. Decíamos que cada pieza se necesita la bola o la pelota específica para él. En tiempos de los reyes católicos había más de 160 calibres. Fíjense lo que eso representa. Carlos I hace un desfile espectacular, como pueden ver, con un tren de artillería en Valladolid que causó asombro porque, ojo, no solo iban las piezas, sus montajes, los ajustes, los recambios, arrastradas por 2.128 mulas, conducidas por 1.074 hombres. Todo un desfile artillero que venía de aplastar a los comuneros. Venía de Valencia a Valladolid. Luego ya había camino. Es verdad que ya entonces las piezas se colocan, como ven abajo, sobre ruedas. Pero en la época de los reyes católicos, algunas sí, otras no. En esta época existen muchas medias culebrinas que pueden ver en la diapositiva del centro, en el Museo del Ejército, antiguamente en Madrid, hoy en Toledo, o por ejemplo, las magníficas dobles culebrinas que ven verticales, enormes piezas de artillería en el Museo del Ejército en París. Bueno, pues frente a todo eso, todavía se hace alguna fortaleza señorial, pero no para recibir, se hace para la guerra. La fortaleza de Cardenete la hace don Andrés de Cabrera, primer marqués de Moria. Toda ella, fíjense, con buzones, es decir, preparada para artillería bastante considerable. Con una puerta también con buzones. No es una puerta, es una auténtica barbacana. No se acabó. No se acabó porque se terminó la rebelión de las Germanías, se vio que aquello no daba para mucho y en definitiva no mereció la pena porque, ojo, un castillo valía lo que una de esas enormes piezas. Un castillo de Valladolid, del tipo de la escuela Valladolid, valía de lo que una de esas inmensas piezas. Luego, ¿quién podía tenerlas? Solo los reyes. Sin embargo, habrá algunos nobles que tendrán unas pocas piezas. No muchas, pero las tendrán. Otro castillo, menos preparado para la artillería que el anterior, autorizado por los reyes católicos y por Carlos I. El castillo de San Silvestre, en medio del campo, obra de don Gutiérrez de Cárdenas, con muchas troneras para artillería, bastante enterrado, pero que es más que nada también un castillo. O este. Perdonen.
perdónenme, este es un castillo de tiempo de Felipe II y autorizado por Felipe II. Es un castillo efecto artillero y dotado de piezas de artillería, pero es un palacio. Y además fíjense dónde está, en Soria. Bartolomé Carloni, célebre arquitecto italiano de rey católico, lo hace para don Juan Manrique de Lara. Tuvo 10 piezas de artillería, pero sus muros no aguantarían un ataque. No son suficientemente gruesos, por lo tanto es un palacio señorial, dentro tenía sus aposentos y la escalera estaba en el vértice de cada uno de los bastiones. Comunicaba las 3 plantas, la superior, la intermedia y el sótano. Y otro castillo, el de Chinchón, que probablemente lo conozcan todos. Un castillo que fue el original, destruido por los comuneros en 1521 y que se terminará de hacer posteriormente en tiempos de Felipe II en 1590-1598, a finales de siglo. Es un auténtico castillo artillero, con su enorme foso, como pueden ver, sus taludes, y como pueden apreciar, toda la parte de arriba estaba preparada para artillería y tuvo piezas artilleras. Subterráneos, fíjense, sin embargo, la diapositiva, perdón, la parte inferior de la foto izquierda. Esa es una reconstrucción de cómo era. Era un castillo, pero un auténtico palacio, y delante unos magníficos jardines. ¡Ojo! Bajo esos jardines había caballerizas para más de 100 caballos. Es el último castillo señorial, el último gran castillo del siglo XVI, lo hace Tiburcio Spanocchi para Felipe II, la ciudadela de Jaca. Ya no es un castillo medieval, ya es una auténtica ciudadela como las que se están construyendo en Flandes, en Italia y en algunas partes de España. Pamplona, por ejemplo. Otro magnífico ejemplo. Quiere esto decir, sencillamente, que el castillo medieval ha desaparecido. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Un aplauso. Y nos ha gustado mucho. Sí, muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, profesor Ruibal. Y vamos adelante con el turno de preguntas. Le voy a pedir a Amador si por favor puede dejar de compartir para que todos podamos vernos mucho mejor. Gracias. voy a Compartir la intentar. pantalla. Que otra vez no puedo. Mejor dándole al escape. Inferior. Voy otra vez a... Bueno, entrar estoy dentro, pero Quizá dándole al escape, Y a tal vez. Pablo es el magnífico. le doy a... Lo he dicho, Es muy que no veo salir. A la tecla de escape en el teclado, tal vez. No, no, hay que ir al Mira, menú de la Ángel parte Pachi. inferior, compartir Pachi. pantalla. Hay que dejar de compartir pantalla. Ya, pero Miguel Sánchez, a ver, una no conferencia veo, preciosa, muy interesante, el mundo de los castillos. Enhorabuena. Gracias, Nieves. Nieves Sánchez. no veo dónde.
No he hecho la presentación. Desde aquí no podemos cortarlo, ¿verdad, Silvia? No, él tiene que dejar de compartir pantalla. ¿Qué más quisiera yo? Normalmente aparece en el menú inferior. Moviendo el ratón por la parte de abajo de la pantalla debería aparecer. Sí, pero como he salido de la presentación, no hay nada. No, pero es Y no logro en lo que es la aumentar pantalla, el tamaño. pinchando en la pantalla en la que se nos ve a nosotros, habría que ampliarla probablemente y ahí debería aparecer el menú. ¿No? Pero la puedo mover de un lado a otro. Pinchando varias veces dentro, tal vez. Pero un O momento, dale, como dice Manuel, dale al escape y a ver si te aparece Al el menú. escape. Lo importante es que te aparezca el menú en la parte inferior. Aquí le doy, pero nada. Bueno, pues pincha un poco en el centro de la pantalla a ver si te sale el menú. No, es que creo que debe tener minimizada la... Soy el presidente. Dale chat. Sí, el chat, a mano derecha, compartir pantalla. En el menú de abajo. Anclaje. ¿No? Bueno, pues Bueno, nos quizá quedamos con lo hacemos. el paisaje nevado. Bueno, pues... Soy capaz de pasar de unos a otros, pero no. Bueno, lo dejamos así. Vamos a ver, no sé si hay preguntas. Por aquí no veo... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que directamente que se lance, porque como no podemos ver bien quién es el que... Pues yo, mientras que los demás se van pensando, a mí me gustaría preguntarte, si no te importa, porque me he perdido un poco, cuando hablas, a lo mejor es que no es tan importante en el tema defensivo, pero cuando hablas de la barbacana delante de la puerta, y leo literalmente, se forra con una galería perimetral. Entonces, a nivel defensivo, ¿por qué este tipo de detalles que has comentado entiendo que mejoran la defensa de la puerta de un castillo? O si nos podías detallar un poquito más. Bueno, una barbacana, perdón, los demás me parece que no pueden hablar porque no tienen concedida la voz. Ya, pero ellos pueden activar el audio en el menú, lo pueden hacer. Bueno, pues la barbacana es una defensa barzal. Si la defensa se pone delante del foso y está artillada, ya impide llegar a la barrera. La barrera está detrás del foso. Entonces, detrás de la barbacana, por fin, detrás de la barbacana, lo que está es el foso y el puente, que normalmente es levadizo. ¿Le he respondido? Sí, muchas gracias. A ver si ahora que nos vemos un poco mejor, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo no tengo una pregunta, lo he escrito en el chat, pero ya que nos vemos, pues lo digo. Pero quería darle las gracias, me ha gustado mucho la conferencia, ha sido muy interesante y también me ha emocionado mucho ver el castillo de mi pueblo. Yo soy de Casarrubios del Monte y bueno, jamás, yo sabía que teníamos ahí un castillo importante, pero jamás me pensé yo que tuviese la importancia de aparecer ahí en una conferencia. Y es cierto que estuvo utilizando muchísimo tiempo como establo, fue privado, bueno, era una pena, estaba fatal y ahora parece que están tomándoselo un poquito en serio y le están restaurando un poquito. Pues mire, cuando hice mi tesis doctoral, allá por los años 80, tuve que pedirle al pastor que me abriera la puerta y me dejara pasar para poder ver el interior. Sí, sí. Pues estuvo apuntalado mucho tiempo porque estuvo a punto de caerse, ahora está De mejor. escombros, Bueno, de maderas, de todo había ahí. era una pena, era una pena. Pero bueno, ahora está un poquito mejor.
Yo tengo una pregunta también. Estoy aquí con nuestro secretario, Julio Real, y estábamos comentando con el micrófono cerrado que da un poco de pena ver el estado en el que están muchos de los castillos españoles, un poco en estado, si no ruinoso, de bastante abandono. Y estábamos preguntándonos cuál es la razón, si es solamente económica, cuál es la razón de su abandono. Porque, por ejemplo, comentaba Julio, dice, no, pues probablemente que los reyes intentaron contrarrestar el poder de la nobleza y ello les obligó a abandonar los castillos, pero yo pienso en Francia, que es un estado netamente centralista, y esto no pasa. Luego, ¿cuál puede ser la razón? Mira, aquí tenemos varias razones. Los castillos verdaderamente militares, que son los que vemos allá en lo alto de las montañas, esos se abandonan cuando no hay razones militares que justifiquen la permanencia en ellos. Es decir, hace muchísimo tiempo. Y llegar hasta ellos, piensen en los que hay en las montañas de Valencia, por ejemplo. Es casi difícil. Entonces, restaurar eso es imposible, es una ruina. Los reyes católicos destruyeron muchos castillos de nobles levantiscos, pero ojo, permitieron construir tantos como destruyeron. Lo que pasa que eso sí, en la guerra de Granada se arrasarán muchísimas construcciones musulmanas. Por ejemplo, una cosa curiosa es, ¿por qué en Andalucía casi no hay torres de alquería? No es que haya muchas en Levante, pero en Valencia hay varias, que probablemente muchos de ustedes las conozcan. Son las torres del campo. Incluso en Jaén queda alguna abajo del castillo de Segura, que era la residencia normalmente de la gente que vivía en el campo, que tenía una torre junto a la casa principal, los musulmanes, para refugiarse en ella. Casi todas eran de adobe, evidentemente. Claro, con el paso de los ejércitos cristianos, no se va a dejar una guarnición en cada torre. Había cientos y cientos. Entonces, la torre se desmocha, si no se destruye. Y luego, cuando se va marchando esa población a África, la repoblación es dificilísima. Y los cristianos normalmente no quieren vivir en esas ruinas. En consecuencia, todo lo musulmán, exceptuando lo verdaderamente importante, como las defensas costeras o la Alhambra de Granada o las poblaciones costeras, se abandonan. Posteriormente, los nobles van dejando los castillos porque allí no les interesa vivir. A partir del siglo XVI se vive prácticamente en la corte y todo ello va a la ruina. Por eso apareció nuestra asociación. Yo, cuando hice mi nació en los años 50, los castillos de La Mancha, muchos de ellos se reconocía dónde estaban por el olor. Eran el basurero. Y cuando decías algo, decían, pero bueno, a ver si se cae de una vez, porque eso no vale para nada. Hubo también muy mala prensa. Y recuerden, en el siglo XIX, al grito de abajo las murallas, las barbaridades que se hicieron en nuestras ciudades. Claro, reconstruir eso es muy difícil. Por otro lado, el Estado no ayuda a reconstruir nada que no sea del Estado. Y los particulares, recuerden que Franco vendió muchísimos castillos. Y hubo muchísima gente, incluso franceses, que se compraron un castillo en España.
pero que cuando vieron lo que era la restauración o el arreglo, fueron muy pocos o muy pocas partes las que se arreglaron. Afortunadamente, nuestra asociación parece que ha logrado crear conciencia de que eso es algo que vale la pena mantener. Nuestras visitas, nuestra revista, todo ello ha contribuido y hoy día raro es el pueblo que no quiere que le restauren su castillo. ¿Por qué no se restaura? Por el coste. Bueno, pues Si logran incluirlo en un circuito de visitas, se restaura. Bueno, por lo menos bienvenido sea el cambio de actitud. Algo es algo. Hombre, claro. Nosotros Sí, sí. hemos restaurado el nuestro. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta. Julio, ¿tienes? Don Amador, buenas tardes. Ante todo, darle la enhorabuena por la magnífica exposición que ha realizado, que ha resultado muy ilustrativa, tanto de la descripción de la evolución de la artillería como de la consecuente evolución de los sistemas defensivos fortificados. Yo soy madrileño, pero tengo raíces calatraveñas de la provincia de Ciudad Real. Y siempre me he preguntado que, bueno, los castillos señoriales en mayor o menor medida fueron abandonados entre los siglos XV y XVII. Sin embargo, los que eran de titularidad eclesiástica, como la de las órdenes religiosas, por ejemplo, el existente en Ciudad Real, el Sacro Castillo Convento de Calatrava la Nueva o el Monasterio de Loarre en Navarra, pues pudieron permanecer en uso durante más tiempo. En concreto, el del Sacro Convento Calatrava la Nueva, pues estuvo más o menos habitado hasta 1802, al principio del siglo XIX, en que los frailes descendieron al Magro. No obstante, ello no les ha librado de convertirse en cantera de material de obra y demás. Y conozco el caso de algún vecino de los pueblos de alrededor, como Calzada Calatrava, que tienen alguna puerta de cuarterones que algún tío, abuelo suyo, pues bajó del castillo y la tienen dentro de su casa, datadas del siglo XVI. Sí. Efectivamente. Y en estos últimos años hay que reconocer que la Junta de Comunidades, en este caso de Castilla-La Mancha, ha hecho una interesante labor de restauración. Claro, yo siempre he pensado que incentivar los antiguos oficios de cantería, forja, carpintería y demás puede ser una interesante salida laboral para la juventud. ¿Usted qué piensa al respecto a la hora de recuperar el patrimonio histórico en ese sentido? Hombre, desde luego, y se han creado muchas escuelas taller. Precisamente en Ciudad Real tenemos 3 magníficos ejemplos de estudios. Alarcos, Calatrava la Vieja, la 2 Calatrava, Calatrava la Nueva, y Montiel. Cuando yo estuve allí en los años 80, también vi alguna puerta construida con restos del castillo. Pero claro, mantener escuelas taller y en esta época es complicado. Sí, en estos momentos todo es muy difícil. Sí, eso es verdad. Bueno, vamos a tener... Sería el ideal. Sí, por supuesto. Bueno, pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, solo me queda... Antonio, adelante. Sí. Yo, puesto que creo que ya vamos a terminar, quería también unirme al agradecimiento al profesor Ruibal y además quizá yo, que pertenezco como socio a ambas entidades, a la de Sociedad Matitense y a la de Amigos de los Castillos, pienso si esta conferencia tan magnífica que nos ha dado el profesor Ruibal pudiera ser o pudiera servir como un pequeño primer hilo conductor que una estas dos asociaciones a las que yo pertenezco con tanto cariño. Pues precisamente, Antonio, me lo has quitado de... Estaba a punto de comentar lo mismo que acabas de decir, efectivamente. Yo, desde luego, también para terminar, también y secundando a Antonio, quiero agradecerle en nombre de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País al profesor Ruibal esta magnífica conferencia, que la verdad que la hemos disfrutado enormemente. Yo he aprendido bastantes cosas, la verdad que no sabía, y bueno, espero efectivamente que podamos ahondar en la relación entre las dos sociedades y quizá podamos hacer algún hermanamiento, convenio o algo para colaborar en el futuro, porque efectivamente conservar los castillos españoles creo que
es labor de todos y interesa a todos. Y a todos los que nos interesa la cultura y la historia debemos colaborar en ello. Y para eso estamos. Siguiendo nuestro lema socorre, enseñando, hay que socorrer a los castillos. ¿Qué menos? Totalmente de acuerdo, y como tenemos un nexo común en Antonio López, pues por él podemos estar en contacto. Efectivamente. Muchísimas gracias. Perdón, Adelante. Bueno, un poco tarde, pero perdón, que solamente que quiero mencionar, yo me he movido al mundo del turismo, creo que debemos señalar un poco la importancia que han tenido las redes paradoras de turismo en la conservación y recuperación de muchos de los castillos que de otra forma serían totalmente abandonados. Personalmente colaboré con un programa de televisión británica que ponía el ejemplo de paradores como una cosa, un ejemplo a seguir. Ellos venían de la zona de Gales, donde tienen cantidad de castillos, están medio abandonados, y ponían como un ejemplo práctico y útil la labor que había desarrollado en España con los paradores de turismo, del castillo de Oropesa, a Sigüenza y tanto, que realmente se han sido útiles y que han significado un impulso económico para la comarca donde están ubicados, ¿no? Es una labor importante. Solamente hacer mención a algo que ha sido positivo. Gracias. Y enhorabuena, profesor. Pues sí, Adiós, muchas gracias. efectivamente es cierto esto de los paradores que comenta. Es verdad, aparte de ser maravilloso, es un sitio ideal donde hospedarse, efectivamente es un ejemplo de cómo recuperar estos lugares dándoles un uso. Una utilidad práctica. Eso es. Sí. Pues efectivamente. Bueno. Sí. Perdonen, pero debo atender a mi mujer que está en silla de ruedas. Muy bien. Muchas gracias. Y me necesita. Pues nada, pues Perdón. damos por concluido el acto, no sin antes permítame recordarles que nuestro próximo acto es el próximo día 10, o sea que dentro de 2 días, donde tenemos a las 7 de la tarde también otra conferencia igualmente apasionante, un paseo por Petra, una ciudad en el desierto, a cargo de doña Carmen Blánquez Pérez. Así que les espero en esta charla que yo no me la pierdo, desde luego. Muchas gracias, presidente. Yo tampoco. Gracias por su asistencia y hasta el próximo día. Chao. Adiós a todos y muchas gracias. Bueno, cortamos el vídeo ya, ¿no?